Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que la salvación no está en los judíos. La salvación no está en los judíos. Vamos a demostrar que la salvación proviene de los judíos. El texto griego menciona que es procedente de los judíos, pero no está diciendo que mm, la salvación está en los judíos. Además, vamos a demostrar que Jesús dijo que la salvación que venía de los judíos ya había llegado. Sus propias palabras lo dicen cuando cita, la hora es y la hora ha llegado ya. El mismo Mesías Jesús lo dice con sus propias palabras. Vamos a demostrar también que este Mesías, en el texto hebreo, este Salvador, este Mesías, tenía unos orígenes desde antes de todas las cosas. El mismo texto hebreo de la Biblia, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento hebreo, menciona con claridad que los orígenes de aquel rey de Israel, de aquel gobernador en Israel, que sería nacido o vendría desde Betlehem, tiene sus orígenes desde antes de todas las cosas, desde tiempos remotos, inmemoriales. Entonces, eso vamos a demostrarlo desde el texto hebreo también, demostrar que estamos ante una figura en el Antiguo Testamento muy normal en el mundo antiguo, donde siempre nacía un Salvador del tipo celestial, hijo de alguna divinidad, de algún Dios. En este caso no es ajeno a los conceptos de los antiguos hebreos, según el mismo texto hebreo de la Biblia, donde vamos a ver que el texto hebreo dice que los orígenes de este rey Salvador, etcétera, sus orígenes son desde antes de todas las cosas, desde el Kedem, es decir, desde la eternidad. Un concepto un poquito más modernizado para entenderlo nosotros ahora mismo. Tenemos aquí el texto hebreo que dice, Beatá, Betlehem, Efrata, Zair, Tijiyod, Bealfe, Yehudá, Minmeja, Li Yetze, Tijiyod, Moshe, Bet Israel, Umutzaotav, Mikedem, Mime Olam. Aquí el texto hebreo traduce lo que vamos a continuación a mencionar, pero debemos prestarle atención a algunas palabras, ya sean sustantivos, incluso verbos y algunos participios activos, según la gramática del hebreo bíblico, pero vamos a hacerlo muy sencillo. Aquí la traducción viene y dice que en cuanto tú, Betlehem, Efrata, en el caso de Belén, Betlehem, Efrata, dice Tzair Lichyot. Aquí en Tzair Lichyot está diciendo, siendo un insignificante, y es un poquito complejo aquí el tema porque no parece apuntar a que Betlehem Efrata sea la insignificante. Aquí parece estar apuntando al personaje que veremos a continuación. Tzair Lichyot, siendo un insignificante. Aquí tenemos el infinitivo constructo hayá, en su forma de infinitivo constructo con una preposición le. Por tanto, la traducción en nuestro español puede ser un gerundio, como una acción que se desarrolla en el momento, o en algunos casos llegará a ser un complemento circunstancial de finalidad. Simplemente la traducción aquí viene a ser Tzair Lichyot, siendo un insignificante. Y sigue diciendo, Bealfe Yehudá. Bealfe Yehudá dice, siendo un insignificante entre los miles de Judá, entre los miles de Judá. Y aquí hay un acento disyuntivo, hay una separación, hay una coma en Yehudá. Sería entonces, siendo un insignificante entre los miles de Judá, coma, Minmeja, y aquí viene lo interesante, aquí está lo importante, aquí viene lo realmente importante en el tema, lo que nos mueve un poco a veces esos cimientos. Atención a la información, porque dice Minmeja, y ahí hay otro acento disyuntivo, coma, Minmeja, es decir,
desde ti o simplemente de ti, hablando de Betlehem, allí está hablando que desde ella, desde Betlehem, recuerden que Betlehem era lugar de judíos, de la gente del reino de Judá, donde nace, por supuesto, David, de la tribu de Judá, etcétera. Entonces dice, desde ti, desde Betlehem, lugar de judíos, etcétera, desde ti, o sea, procedente de ti, minmeja, desde ti, procedente de ti, dice, procedente de ti, Li Yetse, saldrá para mí. Li Yetse, saldrá para mí, dice aquí el creador a través del profeta Miqueas. Saldrá para mí. Ligyot Moshel Be Israel. Dice que saldrá para mí, dice desde ti, desde Betlehem, procedente de ti, que proviene de ella, de Betlehem, desde ti, procedente de ti, saldrá para mí. Ligyot Moshel Be Israel, siendo uno que gobierna, siendo uno que domina en Israel. Entonces, atención a los vocabularios, no se despisten, no se distraigan para nada, atención a lo que estamos escuchando, porque aquí está diciendo, Li Yetse, saldrá para mí, Ligyot Moshe Bet Israel, saldrá para mí siendo, dice que siendo, o sea, él ya saldrá siendo uno que domina, uno que gobierna, o quien gobierna en Israel. Él ya saldría siendo un gobernante, él ya saldría siendo lo que es un rey, un gobernante, un dominador, uno que gobierna en Israel. Y aquí viene algo aún más importante, más contundente. Porque primero estamos viendo que acá ya estamos observando lo mismo que vemos en el Evangelio de Juan, donde dice que la salvación es proveniente, es procedente de los judíos, viene de los judíos, procedente de los judíos. Pero aquí también dice lo mismo. Aquí dice lo mismo que desde Betlehem, desde Belén, desde ella, procedente de Belén, lugar de judíos, lugar de la casa de David, etcétera. Desde ella, desde Betlehem, es que proviene este Salvador, pero sus salidas, dice, para mí saldrá, dice el Creador, saldrá para mí siendo quien gobierna en Israel, y atención, por favor, lo que dice acá, Umotzaotav Mikeden Mime Olam. Dice que sus orígenes, sus salidas, Motzaotav, sus salidas. Aquí aparece el verbo motza en plural con sufijo, por supuesto. Y esto es un sustantivo que deriva del verbo yatzá, se forma a través de un prefijo men. Y aquí la vocal vav, que ven aquí ustedes como una jolen plena, una jolen vav, con el punto encima, era originalmente una consonante yod. Es yatzá, yod, tza de alef, yatzá. Es el verbo salir, en el sentido de sus salidas. Motzaotav, sus salidas, sus orígenes, mi queden desde la eternidad, desde antes de todas las cosas. Nosotros ya hemos demostrado aquí varias veces, hay también un estudio titulado El jardín del Edén no está en la tierra, o creo que es El jardín del Edén está en el cielo. Así está titulado, El jardín del Edén está en el cielo. Allí demostramos varias veces el tema de la palabra Kedem, y lo hemos hablado una variedad de veces. Varios autores, también lingüistas, hebraístas, por supuesto, eh, estudiosos de los campos semitas, han hablado acerca de la palabra Kedem, de la palabra Olam, que lógicamente apunta a algo eterno, algo fuera de lo terrenal, algo antes de todas las cosas, muy de acuerdo a la cosmovisión antigua. Entonces, eso tenerlo presente. El mismo texto hebreo de la Biblia está hablando de que hay un rey,
Hay un gobernante que tiene sus orígenes desde antes de todas las cosas, desde el Kedem. Recuerden también que la palabra Kedem es el lugar de donde fue o desde donde fue plantado el jardín del Edén. Eso hay que tenerlo presente. El Kedem es el adverbio del lugar desde donde fue plantado el jardín del Edén. Entonces, eso también lo demostramos, repito, en el mismo estudio titulado El jardín del Edén está en el cielo. Es muy importante también porque allí demostramos el lugar donde se ubica el jardín del Edén. El mismo texto hebreo lo menciona, la tradición judía lo dice, pero sobre todo el Nuevo Testamento en Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 12 en adelante, ubica con facilidad, con claridad al jardín del Edén en el tercer cielo. Era muy popular, muy tradicional saber que el jardín del Edén estaba en el cielo para la tradición judía del primer siglo. En todos esos tiempos. Y en el mundo antiguo también. No piensen que en el mundo antiguo la gente no veía ese tipo de lugares, regiones, jardines maravillosos en un lugar terrenal. No se olviden también que para las cosmovisiones antiguas, el cielo o cielos o uno de los varios cielos existentes en la cosmovisión semita de la antigüedad eran las cumbres de las montañas, las cumbres, las cimas de las montañas. Eso también lo hemos demostrado varias veces acá. Entonces hay que tener también presente este tipo de cosmovisiones, por favor. Aquí tenemos en el texto hebreo de la Biblia hebrea, en Miqueas capítulo 5, verso 1, que los orígenes de este famoso rey que nacería en Belén o que vendría. Nótese que aquí no dice que va a nacer, literalmente no dice que va a nacer. Aquí está diciendo que proviene de Betlehem, viene de Betlehem. No dice que este rey, este dominante, este gobernante, dominador en Israel, no está diciendo que va a nacer o va a ser parido en Betlehem. Dice que desde Betlehem, proveniente de allí, dice que saldrá para mí siendo un Moshel Bet Israel, siendo uno que gobierna en Israel. O sea, él ya puede nacer de esa forma. También debo resaltar que este infinitivo constructo hayá, en este ligyot, con preposición, bien puede ser traducido en nuestro español como un gerundio, pero repito, también puede ser traducido como un complemento circunstancial de finalidad. Por tanto, aquí la traducción puede ser, saldrá para mí para ser uno que gobierna en Israel. Pero sintácticamente hablando, la función sintáctica del ligyot, de un infinitivo constructo con preposición, lógicamente este tipo de estructuras gramaticales también serán traducidas en nuestro español como un gerundio. Por lo general, a veces teniendo la función de complementos del predicado. En fin, estamos demostrando que el texto hebreo de la Biblia en Miqueas sí está diciendo que este gobernante tan famoso, este verso, ¿verdad? Un verso muy famoso, muy utilizado, e incluso sabemos que en la tradición judía también se utiliza este verso para saber que allí nacería Mesías, el Mashiach de Israel, el rey de Israel, etcétera. Ese gobernante nacería allí. Y estas cosmovisiones, repito, de figuras poderosas, de seres divinos que nacen en la tierra y nacen de alguna persona, de alguna familia, etcétera, era muy popular en el mundo antiguo. No es que la Biblia hebrea esté copiándose de esos mitos. Hemos demostrado un montón de veces en este mismo canal que son cosmovisiones ancestrales de los antiguos semitas, antiguos mesopotámicos, antiguos cananeos, que de alguna manera entendieron hace tantos miles de años las mismas cosmovisiones, ya que incluso vemos temas como el árbol de la sabiduría o del conocimiento, con una serpiente, un dios serpiente, lo vemos en las figuras rupestres de los neandertales, en la cueva de Chauvet, en Francia, vemos una variedad también de figuras, también de muerte y resurrección desde las cuevas rupestres incluso, imagínense, y luego vemos eso ya evolucionado en las culturas egipcias, mesopotámicas, cananeas, semitas en general, ¿verdad? Incluso un poco en el tema de los antiguos tartesos. Pero miren esos datos importantes. En la cultura de el Argar, por ejemplo, la cultura argárica, estos posibles hititas, cananeos que se asentaron hace más en 2000 años antes, 2200 años antes de Cristo, estaban asentados algunos cananeos, hititas,
gente de allá del Oriente Medio, allá en el sur de España, con unas estructuras muy similares al Oriente Medio. En fin, tenemos que en el mundo antiguo esas cosmovisiones eran normales, se entendían, pero la Biblia hebrea regula ese tipo de tradiciones o cosmovisiones antiguas, las regula y dice, no, bueno, estas son las formas correctas de interpretación de ese tipo de conocimiento ancestral. Eso es todo lo que hace la Biblia, ¿no? No está negando otras cosas. En fin, tenemos aquí que el texto hebreo figura un personaje que hubiera sido muy entendible en el mundo antiguo. Repito, vemos que en la Biblia hebrea también se profetiza y se promete a un Salvador que pisa la cabeza de la serpiente y la serpiente le muerde el talón. O bueno, le aplasta el talón. Eso es vencer a un dios serpiente muy popular en el mundo antiguo. Eh, tenemos en Mesopotamia, Hadad-Bal contra Leviatán, Elotán. Tenemos en la misma Biblia hebrea como el mismo Elohim de Israel combate contra Elotán, es una de las bestias, pero también la domina. Vemos ese tipo de cosmovisiones parecidas, no idénticas, pero la base siendo la misma, una misma base. Entonces no es de sorprendernos este tipo de profecías acerca de una figura celestial con orígenes eternos que podría ser el rey de un lugar, como en el caso de Israel, por ejemplo, o rey de un pueblo o algo parecido. Es muy normal. Entonces estamos viendo que claramente la salvación, el Mesías, no es que es o está en los judíos, sino que viene, es proveniente, procede de los judíos de Betlehem, de Belén de Efrata, pero sus orígenes, sus salidas, sus orígenes son desde el Kedem, son desde antes de todas las cosas. Mime Olam, dice al final, dice desde tiempos inmemoriales, de tiempos remotos, tiempos muy, pero muy antiguos. Entonces, es lo que el texto hebreo nos dice claramente en una profecía acerca del Mashiach de Israel. Tenemos, voy a compartir pantalla acá enseguida para que ustedes puedan observar uh, un poco acerca de un poco acerca de lo que aparece en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos, eh, aquí tenemos un poco acerca de Juan, capítulo 4 verso 22. Y aquí tenemos el tan pero tan conocido, la salvación viene de los judíos, donde se está enseñando erróneamente que la salvación está en los judíos hasta el día de hoy. Bueno, no estamos en contra o a favor, no nos interesa, pero lo que nos interesa es el tema que aparece aquí en la misma Biblia. Dice que ustedes, los samaritanos, aquí está hablando Jesús con la mujer samaritana, dice, ustedes los samaritanos rinden culto a algo que desconocen. Nosotros sí lo conocemos, ya que la salvación viene de los judíos, viene de los judíos. Entonces, es muy importante allí en el texto griego, y lo voy a leer directamente del texto griego, allí en el verso, estamos en el verso 22, ciertamente, ¿no? En el verso 22 tenemos que dice, Ecton Judaion Estin, Ecton Judaion Estin. Bueno, todos saben que yo no soy experto en griego, ¿no? Mi rama siempre ha sido el tema semita, tanto hebreo, cananeo, etcétera. No es el tema griego, pero pues a todos, los que alguna vez nos toca estudiar ciertos temas, nos toca ver de todo un poquito, ¿verdad? Entonces, resulta que ahí está diciendo Ecton Judaion Stin. Vemos que aquí en esta traducción, en la Biblia traducción interconfesional de la versión española. Algunas universidades lo suelen utilizar bastante como una traducción, bueno, adecuada en ciertos aspectos. Pero miren lo que traduce acá, ¿no? Que la salvación viene de los judíos. Así es como lo ha traducido. Ecton Judaion Estin, literalmente, el caso de la traducción del doctor Francisco La Cueva, en el interlineal académico del doctor Francisco La Cueva, él lo traduce que es como que procedente de los judíos, como es que es de, en el sentido de procedente de los judíos, tal cual como lo vimos en el texto hebreo del libro de Miqueas, del profeta Miqueas. Pero el contexto es muy importante, el contexto es muy importante porque aquí está diciendo, y atención a esto, porque aquí está diciendo, eh, está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya
en que los verdaderos adoradores rendirán culto o harán reverencia al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores o los reverenciadores o los que rinden culto que el Padre quiere, etcétera. Ahí dependerá de la traducción también. Bueno, aquí tenemos entonces que el mismo Mesías, el Mashiach Jesús, Yehoshua, bueno, como deseen también, pues ustedes pronunciarlo, nótese que él mismo está diciendo que ha llegado ya, ha llegado ya, ha llegado ya. Eso que él está diciendo en el verso anterior, que la salvación proviene o viene de los judíos, no dice que está en los judíos, no dice que le pertenece a los judíos, no dice que es de los judíos, dice que viene, es procedente de los judíos, viene de los judíos. Entonces dice que ha llegado ya, mejor dicho, ha llegado ya. Entonces no podemos pensar que eso hasta el día de hoy sigue siendo así, porque el mismo Mesías en el mismo verso dice que ha llegado ya la salvación. Entonces, eso tenerlo presente, por favor, ¿sí? Vamos a ver acá también, a ver si es que nos colabora un poco, no sé qué pasará acá, muy bien. Eh, bueno, vamos a ver acá, tenemos en Romanos capítulo 1, verso 16, para entender un poquito mejor de dónde viene esta salvación, esta justificación, esta fuerza salvadora de Dios. Dice acá Romanos capítulo 1, verso 16, y vamos a utilizar otra vez la versión, traducción interconfesional, versión española, que dice el verso 16, Romanos 1, verso 16, atención para que observen, por favor, de dónde es que proviene la salvación. Dice acá, eh, dice acá, dice, no me avergüenzo, dice del Evangelio, de la buena nueva, de esta buena noticia, que es fuerza salvadora de Dios para todo creyente, tanto si es judío como si no lo es. Dice, pero ella en efecto se nos revela, por ella en efecto se nos revela esa fuerza salvadora de Dios mediante una fe en continuo crecimiento. Entonces, estamos hablando que proviene directamente esa fuerza salvadora de Dios, de Dios. Incluso en algunas versiones, vamos a ver si logramos revisar, vamos a ver acá en Romanos 1:16, vamos a ver acá un segundito, vamos a ir a Romanos 1:16, tenemos acá que dice, ¿no? Acá tenemos, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, eh, tenemos cómo es que la salvación proviene de Dios. Esa salvación, ¿no? Se revela desde allá. Quiero también llevarlos a algo que nos interesa mucho porque a veces podemos llegar al punto de pensar de que ah, el creer que los judíos no tienen la salvación puede ser un pecado, puede ser algo malo, puede ser algo grotesco incluso, pero bíblicamente no es así. Yo quiero que ustedes observen también acá lo que dice el mismo apóstol Juan, dice, en efecto, quien niega al Hijo rechaza al Padre. Quien niega al Hijo rechaza al Padre. Eso es muy importante, ¿no? Quien niega al Hijo rechaza al Padre. Quien reconoce al Hijo también tiene al Padre. Es muy fácil. Para el Nuevo Testamento, quien rechaza al Hijo no tiene a Dios, no tiene al Padre. Es así de sencillo. Yo quiero ver si acá tenemos también lo que nos ofrece el, tenemos acá, vamos a revisar, es el Evangelio de Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan capítulo 14. Vamos a ir al verso, podemos ir al verso 6. Dice acá, el tan pero tan conocido, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Atención a lo que está diciendo. El apóstol Juan lo dice en su carta también. El que niega al Hijo no tiene al Padre. Si algún judío o quien sea niega al Hijo, niega al Padre, no tiene a Dios, no tiene al Padre.
Así también, como el mismo Mesías lo dice en los evangelios. ¿Qué está diciendo acá? Verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Un verso tan conocido, pero a veces cuando leemos versos como los de Juan 4, verso 22, que la salvación viene o proviene de los judíos, nos hacemos un lío mental. No sabemos a veces cómo reaccionar. Y nos da un poco de rareza tener que citar versos donde claramente se denuncia a aquellos que no creen, no confían y aquellos que no están en pos o inclinados hacia Jesús, hacia el Mesías, hacia Yehoshua, hacia Yeshua, como deseen pronunciarlo, Yahweh, Shai, bueno, una variedad de nombres que le han colocado al Mesías y es respetable, por supuesto, no pasa nada, ¿no? Entonces, quiero que ustedes observen también lo que dice el apóstol Pablo, porque estamos ya citando al apóstol Pablo, al apóstol Juan, a los evangelios, todos ellos, dando a entender que básicamente si un judío no cree o no es fiel, no confía en el evangelio, en la promesa que se le hizo a Abraham y que Jesús, el Cristo, es la semilla de Abraham que viene a darle cumplimiento a la promesa que hizo Abraham, que a través de él serían herederas todas las familias de la tierra. Si aquella persona no cree y no es firme y no es fiel en aquella creencia, esa persona no conoce al Padre, no tiene a Dios, no ha caminado en la verdad, en el camino ni en la vida, sea judío, sea quien sea. Entonces vamos a ver acá lo que tenemos en Romanos, quiero ir a Romanos, vamos a ir a Romanos capítulo 2 y vamos a ver acá los versos, miren por favor, versos 9 del verso 9. Vamos a ver acá, el verso 9, miren lo que dice por favor, ¿sí? Dice acá, Romanos capítulo 2 verso 9 dice, habrá angustia y sufrimiento para cuantos hacen el mal. Para los judíos, desde luego, pero también, dice también, para los no judíos. Bueno, otras traducciones habla de los helenos también. Y dice, pero gloria, miren lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Gloria, honor y paz, en cambio, para los que hacen el bien, tanto si son judíos como si no lo son. Porque en Dios no caben favoritismos. Atención a lo que dice acá, ¿no? Ahora, cabe resaltar que miles y miles de judíos sí aceptaron a Jesús. Miles y miles de judíos sí creyeron y confiaron en que Jesús era el Mesías prometido. Recuerden que había una diversa gama de estudiosos judíos, de escuelas judías, maestros judíos, no había un acuerdo en común, había muchos debates, gente que ya ni siquiera vivía dentro de las ciudades, estaban replegados en el desierto, por cuevas, por lugares, en tiendas de campaña súper lejos de las ciudades, en los campos. Los de Galilea tenían otra cultura, otro dialecto, los reconocían por su dialecto. En la tradición judía vemos la disputa entre galileos y judeanos, un despelote por completo realmente, ¿no? Beituseos, saduceos, fariseos, maestros de la ley, escribas. Bueno, se me escapan por ahí, celosos, los famosos celosos o celotes, como los llaman, ¿no? Los helenos, los galileos, que los vemos reflejados en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos a esas dos partes judías, a los galileos y a los helenos, judíos, helenos y galileos, imagínense, ¿no? A los judíos helenos también allá de Alejandría, por ejemplo, bueno, una situación compleja con las diversas tradiciones, costumbres, pensamientos judíos. Entonces, no podemos pensar que solamente el judaísmo vamos a llamarle por ahora rabínico, pero que en realidad en esa época era tanaítico, es decir, era la tradición o el judaísmo de los repetidores de los Tanaín y luego de los Amoraín, esta gente de la tradición judía. Bueno, no podemos pensar que solamente ellos tenían la única verdad, habían otras tradiciones también. Y podemos decir que en algunas, seguramente, como lo hemos demostrado en el Nuevo Testamento, en varias y varias y varias ocasiones,
El Talmud, los Midrashim, la Mishnah, tienen muchas cosas en común con el Nuevo Testamento, en costumbres, tradiciones, incluso en interpretaciones. Lógico, si era el mundo en el que se movía Jesús y los apóstoles, tenían un montón de costumbres. Lo que se denuncia aquí en el Nuevo Testamento son las tradiciones de hombres, también otras, en cambio, por otra parte, alajot, que se iban en contra de las ordenanzas de la Torá o en contra de la compasión y la piedad. Pero hay otras, varias, no pocas, varias tradiciones, interpretaciones, formas de pensamientos judíos y los vemos reflejados en el Nuevo Testamento. Lógicamente, yo no soy experto en eso. Repito, a todos nos toca estudiar un poco acerca de temas básicos de eso. Uno profundiza a veces un poco más, a veces un poco menos, pero bueno, hay expertos que podrán explicarles mejor esos temas, ¿no? Así que pueden ustedes ubicar a alguien que realmente les pueda ilustrar mejor, sin extremismos religiosos, explicar mejor el tema de la tradición judía. Por ahora algo básico no está de más. Entonces, tenemos que simplemente miles y miles de judíos sí aceptaron al Mesías, a Cristo, como vemos en el libro de los Hechos. Tenemos ese video titulado aquí en este mismo canal, los judíos no rechazaron a Jesús. Los judíos no rechazaron a Jesús, ¿no? Eso es algo que en el libro de los Hechos vemos. Prácticamente en el Nuevo Testamento, los judíos que debían creer, creyeron, los judíos que debían confiar, confiaron. Ya sabemos que la palabra creer o creyentes no son palabras propias de la Biblia, nunca aparecen en los textos originales de la Biblia, pero son formas de expresarnos ahora, por ahora, nada más, por ahora, para entendernos un poquito mejor. Pero miles y miles de judíos, como hemos demostrado en el mismo libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, sí aceptaron a Jesús. Después de la resurrección de Jesús, aceptaron, claro que sí, pero además debemos tener presente que no fue la mayoría, porque las profecías en el Antiguo Testamento nunca dijeron, jamás, jamás dijeron las profecías en el Antiguo Testamento, nunca, jamás dijeron que todo Israel debía ser salvo o que toditos, no, no, incluso habla que los pecadores iban a pagar por su propio pecado. Pero además habla de un remanente, un Shear Israel, que son unos cuantos, unos pocos de Israel, un resquicio, unos poquitos. Y esos poquitos, que eran varios miles y miles, según el libro de los Hechos, pueden ustedes buscar, si no es en este canal, el video "Los judíos no rechazaron a Jesús". Pueden entonces buscarlo en otro lugar, pero busquen el libro de los Hechos, muy fácil, ver cómo miles y miles de judíos aceptaron a Jesús después de la resurrección, claro que sí. Antes también muchos lo aceptaron, miles lo escuchaban, claro que sí. Pero además, lo que debemos tener presente en todo esto es que las profecías solamente hablaban de que un pequeño remanente sería salvo, sería rescatado, sería justificado, etcétera. Unos cuantos, Shear Israel, no todos, unos poquitos. Y el Nuevo Testamento, da la casualidad que el Nuevo Testamento, el mismo Nuevo Testamento, utiliza esas profecías acerca de la unificación de las dos casas, del remanente de Israel, de unos cuantos de Israel, de unos pocos de Israel que creerían, que confiarían, que escaparían. El Nuevo Testamento utiliza esos versos proféticos para adjudicárselos a la obra redentora de Jesús y a los judíos que creyeron en él. Y vemos en Romanos 9, Romanos capítulo 10, profecías que Pablo cita acerca del remanente de Israel, de que son como la arena del mar, pero solamente unos pocos se salvarían, unos cuantos, como una profecía ya cumplida en la misma carta de los romanos. Imagínense, ¿no? Vemos otras profecías más que aparecen en el Nuevo Testamento referente al remanente de Israel, cumpliéndose ya en esos días de Jesús y de los apóstoles. Y la gente a veces está esperando que miles y miles de judíos crean ahora, o no sé qué estarían pensando, pero no, están esperando que profecías que ya se cumplieron o empezaron a cumplirse de los días de Jesús en adelante, están esperando que se cumplan recién en la actualidad, cosa que no es así, ¿no? Ya han pasado varios siglos en los que ya debemos ser un poquito más sensatos y decir, hey, vamos al Nuevo Testamento. Son profecías del Antiguo Testamento sobre la unificación del remanente de Israel, de las dos casas, que el Nuevo Testamento los presenta como profecías que ya se estaban cumpliendo. Eso será para otro tema donde vamos a demostrar que las profecías de las dos casas de Israel, de la unificación de las 12 tribus de Israel, del remanente de Israel, de unos poquitos de Israel,
Ya esas profecías se venían cumpliendo desde las épocas de Jesús y de los apóstoles, según lo que el mismo Nuevo Testamento menciona. Entonces la gente está esperando cosas quizás que no van a suceder como ellos están pensando en sus mentes, de que miles de judíos deben creer en la actualidad porque así lo dicen las profecías, cuando son profecías que según el Nuevo Testamento ya se han cumplido desde esas fechas. Eso tenerlo presente, sin embargo, no es pecado que piensen lo contrario, no está mal que piensen lo contrario. Si quieren creer y pensar que son profecías para la actualidad, no pasa nada. Son solamente algunos comentarios en base a lo que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, por supuesto, ¿no? Tenemos entonces el día de hoy presentado ya el estudio de que los judíos no son los que tienen la salvación. Es decir, la salvación no está en los judíos y no es de los judíos, en el sentido que no les pertenece a los judíos, según el Nuevo Testamento, sino que el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 22 y verso 23, está diciendo que esa salvación que venía, que procedía de los judíos, ya ha llegado. Ha llegado ya, lo dice el Mashiach Yehoshua, Jesús el Mesías. Un fuerte abrazo a todos y bendiciones a todos los hermanos.